Las fake news siguen haciendo estragos en la campaña de vacunación de muchos países. Teorías conspirativas se extienden por las redes sociales como la pólvora, haciendo que muchos sospechen de las vacunas y se vuelvan detractores. Hasta tal punto que en algunos lugares se preguntan si debería ser obligatorio vacunarse, pero esta medida también podría crear más rechazo. Bienvenidos al especial Coronavirus. Francia es uno de los países donde las noticias falsas sobre las vacunas más ha calado entre la población, hasta tal punto que ha cruzado fronteras y alcanzado la parte francófona de Bélgica. En este país, muchos ancianos e incluso algunos sanitarios se niegan a vacunarse ahora por temor a los rumores. En algunas residencias de mayores, los negacionistas suponen ya el 70%. La cuidadora de ancianos, Cristina Rodríguez, quisiera animar a otros. Por eso le pidió a una colega que la grabara para transmitir su mensaje. Miren, me vacuno. Así espero animar a vacunarse a los sanitarios, pero también a mi familia y a toda la población. Como Cristina, personal sanitario de toda Bélgica trata de convencer a los escépticos. Sobre todo en la parte francófona del país, son muchos los que se oponen tercamente a dejarse vacunar. También la enfermera Muriel Hubin. En medicina hay que sopesar siempre los riesgos. Y en este caso nos falta perspectiva. Solo conocemos este virus desde hace un año. Tampoco sabemos mucho de las vacunas modificadas genéticamente. Lo que se está haciendo es manipular material genético. Hay demasiadas preguntas abiertas como para poder hablar de confianza. Hubin apela al boicot por Internet, rechaza las mascarillas, los confinamientos y la vacunación en masa, y tiene eco. En Bruselas y en la zona francófona de Bélgica, más de la mitad del personal de las residencias privadas de ancianos se niegan a vacunarse, como el director de este centro. No conoceremos sus efectos secundarios hasta dentro de 20 años. Para mí es como cuando compras un auto. Crees que es seguro, pero prefieres ver las pruebas de impacto. En la Asociación de Residencias de Ancianos reina el desconcierto. Ya se baraja hacer obligatoria la vacunación, porque los cursos y las campañas en línea llegaron a pocos. Nunca lo entendí y sigo sin entenderlo. Fue durísimo para el personal de las residencias. Vieron morir a tantos ancianos. Vieron el número de vidas que se cobró la pandemia. Y es increíble que justo estas personas no quieran entender que se pueden proteger a sí mismos. Para mí es un misterio. Y a la vez es parte de la respuesta. Según los expertos, las experiencias traumáticas, la sobrecarga de trabajo y la baja remuneración convirtieron a los sanitarios en detractores de las vacunas. Soportan una situación de enorme angustia y encima oyen decir, por ejemplo, que el confinamiento solo sirve para obligarte a vacunarte y enriquecer a las grandes farmacéuticas. Y entiendo que quieran darle crédito así. Lo práctico de las teorías conspirativas es que son una forma simple de darle un sentido a la sociedad y a las experiencias vividas. En redes sociales se propagan como la pólvora. Se difunde que la vacuna es una herramienta de espionaje que genera impotencia e incluso que mata. Muchos bulos llegan desde Francia, donde hay muchos antivacunas. Para hacer frente al escepticismo, la UE aprueba los fármacos con el máximo rigor. Para generar confianza, no se concedieron autorizaciones extraordinarias. A Muriel Hubin no le impresiona. Ni siquiera sabemos qué vacuna nos pondrán. No tenemos derecho a elegir. El que experimenta con personas debe tener un consentimiento expreso. Debería permitirse firmar, sí, quiero esta vacuna con esta tecnología. El médico de la residencia contraargumenta que las vacunas han sido suficientemente probadas y que en una pandemia no hay tiempo.
Siempre que haya un resquicio, el virus lo aprovechará para propagarse. Así la enfermedad puede seguir durante años. Es necesario un esfuerzo colectivo. Vacunarse debería ser obligatorio para todos. El que tenga miedo debe saber que la gravedad de la enfermedad supera con mucho los posibles riesgos de la vacuna. Un punto de vista que comparte la cuidadora Cristina Rodríguez. Vivió muchos días duros en la residencia. Ahora se alegra por cada avance de la campaña de vacunación. Para ella está claro, la lucha contra el virus también tiene que ganarse en la red. Nos vamos a París con Eugenio Fernández. Saludos, Eugenio. ¿Qué está pasando en Francia? Porque es uno de los países del mundo con mayor escepticismo hacia las vacunas. Bueno, creo ante todo que es una crisis de confianza en las autoridades. En parte, esto es un poco una tradición francesa de una cierta desconfianza hacia las autoridades. Creo que en el caso particular francés ha habido varios escándalos en los últimos años, 10, 15 años, respecto a la utilización o el uso de algunos medicamentos por parte de laboratorios que han generado dudas en la población. Pero además hay una cierta mala información o mala interpretación de la información que recibimos desde hace más de un año respecto al COVID, puesto que algunas vacunas, por ejemplo la vacuna de AstraZeneca, las vacunas de adenovirus, están siendo penalizadas justamente por la gente tienen tanta mala prensa que mucha gente ha vuelto a desconfiar en las vacunas después de pasar un invierno en el que la confianza en la vacunación general había aumentado. Pero ¿a qué temen exactamente los antivacunas? Bueno, además de los temas abocados de cuestiones conspirativas, es verdad que hay una parte de reticencia de la población ante la novedad tecnológica, ante el hecho de que, por ejemplo, en el caso de AstraZeneca hubo mucha polémica respecto de las fallas de la empresa en la distribución y en una cierta falta de transparencia que no ha ayudado a convencer a la gente que hoy cree que puede elegir y que tiene el derecho a elegir la vacuna que más le conviene. Esto es relativamente infundado, es totalmente infundado, puesto que todas las vacunas disponibles de cualquier tecnología hoy en día contra el COVID son eficaces para formas graves y para evitar la hospitalización, pero la situación es tal que una cierta parte de la población prefiere esperar, aunque la situación epidemiológica en Francia en particular es bastante complicada aún, si bien estamos entrando en una fase de descenso de los casos. ¿Y por qué no se fija la población francesa, por ejemplo, en Israel, que ya lleva vacunados a más del 60% de la población y han vuelto a una casi normalidad en las calles? Sí, Israel es un buen ejemplo y sin ir fuera de Europa, incluso Gran Bretaña es un gran ejemplo, porque en Gran Bretaña gran parte de la vacunación está basada, la campaña de vacunación exitosa está basada en AstraZeneca. Creo que hay varios factores. Hay sobre todo una falta de confianza hacia las autoridades, que es una particularidad muy francesa, y no se reposa en datos científicos las decisiones de vacunación como debería ser y como es el hecho en Israel. Israel lleva a cabo una campaña súper exitosa debido a la gran organización y a la exitosa negociación que han tenido con los laboratorios para poder vacunar toda su población. Es verdad que es un gran ejemplo. Gracias, Eugenio Fernández, desde París. Mucho gusto, gracias. Pues tal y como nos comentaba Eugenio, en Israel parece que lo peor ya ha pasado y poco a poco se vuelve a la normalidad. Y la razón no es otra que la rápida campaña de vacunación que ha llevado a cabo el gobierno de este país. Aún así, el riesgo de las nuevas variantes existe y la duración de la inmunidad sigue siendo un interrogante. En esta cafetería de Tel Aviv, el ambiente es relajado. Una señal de que la vida está volviendo poco a poco a la normalidad. El gobierno ha retirado muchas restricciones. El dueño de esta cafetería se muestra optimista. Es el final de la pandemia, la vuelta a la normalidad. Las calles están llenas, casi nadie lleva mascarilla y está bien. Aunque todavía debemos llevarla puesta algunos días más, sentimos que ya pasó. Para mí el virus ya no es una amenaza. Todo el mundo aquí ya se ha vacunado.
El número de contagios ha caído en picada en Israel gracias a una de las campañas de vacunación más rápidas del mundo. Siguen vigentes algunas restricciones como la de llevar mascarilla y en algunos lugares hay que presentar un certificado de vacunación. Después de 3 confinamientos estrictos, la gente se mantiene cauta. Es increíble que todo esté volviendo a la normalidad, pero todavía llevo mi mascarilla. Somos cautos. Aún hay miedo. No desaparece así nomás. Más de la mitad de los 9 millones de habitantes han recibido todas las dosis de la vacuna, pero Israel ha sido objeto de críticas por no suministrar vacunas a los territorios palestinos ocupados de Gaza y Cisjordania. Recientemente se cerró una unidad para la COVID-19 situada en un aparcamiento en el Hospital Sheba, cerca de Tel Aviv. El debate público ahora se centra en la vacunación de menores de 16 años, la amenaza de nuevas variantes y la duración de la inmunidad de la vacuna. Las escuelas y los negocios están volviendo a abrir. La gente es optimista, como es natural, y estamos viendo cómo disminuyen los contagios. Por supuesto, la ciencia es más cauta. Tenemos que ser muy precavidos al evaluar las nuevas variantes y la eficacia y la duración de las vacunas. Para controlar las nuevas variantes, siguen vigentes las restricciones a los viajes, como aquí en el aeropuerto Ben Gurión. Los extranjeros necesitan un permiso especial para entrar al país. Recién a finales de mayo se permitirá el ingreso de pequeños grupos de turistas vacunados. Por ahora, los israelíes están disfrutando de su libertad recuperada. No hay garantía de que la pandemia se haya acabado, pero al menos en la burbuja de Tel Aviv, su final se siente cerca. Y para terminar, una noticia que podría convencer a muchos escépticos. Marihuana a cambio de vacunas. Nueva York legalizó recientemente el consumo de cannabis con fines recreativos. El activista Dana Bill no tardó en instalar un puesto en la plaza de Union Square, en Manhattan. Allí repartió cigarrillos de cannabis a todo aquel que le mostrara su tarjeta de vacunación contra la COVID-19. Acudieron cientos de personas y la entrega terminó con una degustación al aire libre. Pues hasta aquí nuestro especial sobre la COVID-19. Pueden seguir conectados a todo lo relativo a la pandemia en nuestra página web y redes sociales. Muchas gracias.